Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Agradeciéndoles mucho y pidiéndoles disculpas por la espera y el retraso para el comienzo de la actividad. Pero bueno, en el marco, sí, señor, en el marco de el seminario de la formación del analista, que ha sido liderado por Clara Cecilia Mesa, que hoy nos acompaña, lo que nos convoca al día de hoy es una actividad de cierre del año donde nos gustaría trabajar alrededor de un libro, Una temporada con Lacan, escrito por Pierre Rey, publicado por primera vez en el año 1989, de un autor del que Jorge nos dirá un par de cosas antes de compartirnos el texto que él ha elaborado a propósito de esta obra. Ojalá algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de trabajar el libro, pero si quizás no lo hicieron, afortunadamente Jorge, después de puntualizar algunos elementos, lo va a plantear como si se tratara de un caso clínico. Por lo que seguramente pues vamos a tener bastantes elementos y alicientes para la discusión que podemos tener al final. Jorge Escobar es médico psicoanalista, AME, analista miembro de escuela, suscrito a los foros de psicoanálisis del campo lacaniano de las ciudades de Medellín y también en Bogotá. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandro Montero, yo soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de los foros de psicoanálisis del campo lacaniano de Bogotá, y hoy estaré acompañando a Jorge en esta actividad en la moderación y la dinamización del espacio, y después de su presentación también les presentaré algunos comentarios del texto. Sin más preámbulos, me gustaría dar la palabra a Jorge Escobar. Bien. Bueno, muchas gracias a los que vinieron hasta la sede del foro, a los conectados por la red, por acompañarme en este esfuerzo. Esta es una actividad que inicialmente estaba presupuestada para el foro de Bogotá en las actividades que hacemos allí mensualmente, pero por dificultades, sobre todo en relación con que algunos de los miembros del foro de Bogotá somos miembros del foro de Medellín y presentábamos trabajo en la jornada del sábado sobre la angustia, propusimos traer este trabajo e integrarlo al seminario de Clara, bien pertinente, sobre la formación del analista. Este es un testimonio escrito por Pierre Rey sobre lo que fue su análisis con Lacan. Yo había tenido la oportunidad de leerlo hace por ahí unos 6 o 7 años. Definitivamente es muy distinta la lectura cuando uno lee a cuando trabaja el texto. Eh, Hay mucho escrito sobre este texto. Yo me vine virgen. No quise leer ningún comentario de los psicoanalistas, que sé que hay muchos, sobre el testimonio de Pierre Rey. Sin más preámbulos, arranco con lo que les traigo preparado. ¿Quién es la persona de Pierre Rey? El sujeto se presentará por sí solo en este texto. Pierre Rey era un ciudadano francés, periodista, escritor, pintor y crítico de cine. Vivió entre 1930 y 2006. En su condición de pintor, trabajó como ilustrador para revistas y muchos periódicos. Fue relator de Crónica de Arte y de Cultura y además director de la revista Marie Claire. En su testimonio nos cuenta cómo un efecto de la cura fue volverse decididamente escritor. Y entre sus novelas encontré que publicó El griego, Regina, llevada al cine, La viuda del siglo, Desquite en el casino, debe ser algo autobiográfico, Liuba, La sombra del paraíso, Out,
escribió novelas de espías como Miquel Borgia y Una temporada con Lacan, que no es propiamente una novela, es más bien un ensayo. ¿Se trata de un pase? Es una pregunta que nos hacemos, que nos hemos hecho aquí. Yo pudiera decir que es un testimonio del antes, del transcurso del análisis y de algunos de sus efectos. Es un testimonio que Pierre Rey había jurado hacerlo. Pero ¿es realmente un pase? Me pregunto yo. Y yo digo que a mi juicio no lo es. Lo dejo para la discusión. Pero sin dudas, creo que Pierre Rey pudo haber hecho un pase, es decir, pudo haberse presentado al dispositivo. No es un pase porque lo fundamental del pase, al dar testimonio de los efectos de la cura, como lo hace este sujeto, pero por sobre todo a dar testimonio del viraje de analizante a analista. Pero Pierre Rey, que hizo un análisis que con base al último trabajo que hicimos con Clara acá, hizo lo necesario para convertirse en analista, no consintió con serlo. En otras palabras, le dijo no a ser psicoanalista. Los que tuvieron la oportunidad de leer el libro, hay un momento en que Lacan interviene y le dice, ¿usted ha pensado serlo? Pudiera serlo. Y él radicalmente responde que no se ve en ese lugar. Pierre Rey decidió no ser el agente del discurso analítico. Entre otras cosas, se trata de encarnar la matriz del deseo como deseo del otro. De esa matriz estructural es la que se encarga el psicoanalista. Y es lo que llamamos, o así lo entiendo yo, el deseo de psicoanalista. De otro lado, el pase como dispositivo clínico tiene su razón de ser en el contexto de una escuela de psicoanálisis. Se requiere todo un engranaje soportado transferencialmente. Una transferencia ampliamente desdoblada en el dispositivo en todos los niveles en que él opera. La designación de los AME, la designación de los pasadores, el secretariado del pase o quien hace sus veces, quien recibe la demanda del pase, los carteles del pase, sobre los que recae el juicio de la nominación o no. Ese engranaje es necesario para el dispositivo. Y lo otro es que en todos los niveles, desde la demanda de pase hecha al secretariado, el encuentro pasante-pasadores, pasadores y cartel, y la discusión del cartel, el pase es oral, el pase no es escrito. Entonces, el trabajo de Pierre Rey es un trabajo sobre su análisis, nos muestra evidentes efectos terapéuticos, didácticos, éticos, y creo que se pueden leer y extraer de su decir efectos de pase. Pero en lo esencial, viola el dispositivo del pase en sus fines, en su objetivo y en su forma. Este ensayo tiene dos elementos antes de empezar el ensayo propiamente. Lo primero es una dedicatoria a un personaje central en la vida de Pierre Rey, sobre todo en relación con el psicoanálisis, el gordo. Debió ser un gordo muy especial porque ese gordo lo escribe con mayúscula. A él va dedicado su
su testimonio. Creo que podemos leer a través del testimonio por qué. De alguna manera el gordo fue un sujeto supuesto saber. Lo aproximó al psicoanálisis y a Lacan. Digamos que este testimonio de Pierrey se hace en paralelo con este personaje, con el encuentro con él, con su afición por el deporte, no cualquier deporte, el boxeo. Además, médico y psicoanalista, y los que tuvieron la oportunidad de mirar el texto, el desenlace y el acto suicida de este personaje. Además, abre el ensayo con una cita de Lacan de televisión. Me parece muy importante. Normalmente un escritor escribiría, espero que les guste. Y la cita de él, esperen lo que les guste. Lo que a uno le gusta, de alguna manera, está de antemano, creo que es lo que señala. A mí me llamó mucho la atención, como les digo, yo había leído el texto, pero no había visto la construcción del ensayo. Sobre todo el título de los capítulos. No sé si cayeron en cuenta que son 7 capítulos. A los 5 primeros los titula con adjetivos: pacífico, genealógico, alfabético, anecdótico y dialéctico. Los últimos 2, el sexto y el séptimo, utiliza sustantivos: mayéutica y ética. Bueno, lo que un análisis produce es una destitución del sujeto. El sujeto está entre 2 significantes, nos enseña Lacan. No hay uno que lo nombre. Siempre hay algo que se escapa. En otras palabras, es imposible sustantivar al sujeto. El adjetivo dice algo del sujeto, pero no lo nombra. Y me parece que es una de las razones para que Pierrey haya usado adjetivos. Yo creo, me di cuenta cuando redactaba esto, que he intentado en esta lectura ser un pasador de la experiencia de Pierrey. Desafortunadamente no está para preguntarse, porque uno en el dispositivo del pase, el pasador le puede preguntar al pasante sobre una cosa o sobre otra. Pero curiosamente, en la página 6, si será en la 6, en la 6 mía, hay una respuesta. En la 6 mía hay una respuesta. Recién empezado su análisis, Pierrey se da cuenta de la lógica del dispositivo. Y miren lo que dice. No obedecía a otra cosa que a la urgencia de ponerme entre paréntesis. Seguía la deriva de una órbita neutra, a la cual no se le podía dar nombre. Y me parece que en el relato eso lo plasma en la manera de la construcción del ensayo. Los otros 2 sustantivos, mayéutica y ética, se refieren más al psicoanálisis y por eso lo sustantiva. Yo he decidido empezar este trabajo con una cita del autor, de Pierrey, donde plantea un cierto elogio a la locura. Me evocó a Erasmo de Rotterdam, a la locura propia y a la de todos. Él sostiene en su relato que solo en el delirio hay creación. Bueno, y nosotros los psicoanalistas sabemos que el síntoma neurótico como el delirio psicótico son un intento creativo del sujeto y de solución a la estructura. Entonces, la cita de él es la siguiente.
los que nunca tutearon la locura, o los que nunca tutearon con la locura, los que nunca pudieron penetrar en la médula de ese punto focal del aislamiento, no pueden entender qué significa un corte radical ni el sentido profundo del giro en otro sitio. Esta cita está 2 o 3 párrafos antes en su relatorio a cuando Lacan le dice: usted no ha pensado volverse psicoanalista. Es decir, es como si él aquí hubiera percibido el punto de aislamiento radical del sujeto en la estructura, y al advertirlo pudo entender el giro del que se trata realmente, en el que se sostiene el sujeto supuesto saber, y el giro que se necesita dar para que un analizante devenga analista. Empiezo por los 2 últimos capítulos del texto que él llamó, vuelvo y les digo, mayéutica, y el 7º que llamó ética. Esto es un parafraseo de su elaboración. No hay más ética que la propia de la plasmación del deseo. El resto es literatura. La letra que le sirve de soporte al deseo y que no desemboque en actos sigue siendo letra muerta. El neurótico vive escampado de su deseo en el mundo del tener, nunca en el del ser, siempre corriendo tras una impostura. Un análisis procura un despertar al deseo, saber de él y poder tomarlo. Pero hay que estar dispuesto a pagar por ello el precio de un abandono, de un sacrificio, de una muerte, incluso la nuestra. El final de un análisis implica asumir una muerte y constatar que angustia y carencia son nuestra dotación desde que hablamos, y quizás agregaría yo, nuestro único patrimonio. Saber de la abertura constituyente e inevitable para la especie humana permite resignarse. Ese resignarse hay que cogerlo entre comillas. No sé cuál es la traducción, cómo es el término en francés, porque creo que no es resignarse en el sentido cristiano de la resignación, sino asumir y advertir y admitir ese fallo en la estructura que alivia la carga para el neurótico. Esa falta radical no apunta esa falla radical no apunta a que se colme la carencia. Por el contrario, la carencia es lo que nos hace deseantes. Al saberlo al final de un análisis, queda para el sujeto intentar vivirlo, sabiendo que transformar el deseo propio en realidad inmediata no queda excluido, que a su vez lo designe uno como víctima y se torne pesadilla. Es decir, no por el hecho de saber del deseo, la vida se vuelve color de rosas, pero con una diferencia radical, señala él en su testimonio, la que existe entre elegir y padecerlo. El capítulo sobre la mayéutica, él aquí nos ubica 2 situaciones que me parece que son muy importantes. Por un lado, una frase que trazó su vida. Y el final de la cura propiamente. Y la escritura de este testimonio. Y por el otro lado, la muerte del gordo. Un análisis, lo que se obtiene, y esa dialéctica de la vida y de la muerte que se da alrededor de una cura. Creo que el psicoanálisis
tiene cierta proximidad con la mayéutica socrática, en tanto el sujeto puede acceder a algo de su verdad, la verdad de su goce y de su deseo, por los rodeos que se hacen a través del otro, a través del inconsciente. Llamarse Pierre no es una casualidad. Pierre viene del latín Petrus, del hebreo Kefas, que derivó a piedra. En nuestra tradición cristiana, Pedro es el primer papa. Tiene cierta condición de rey, el primer rey en el papado católico. Una frase atravesó su vida: si tienes algo de dinero, inviértelo en piedra, en Pierre. Era una frase que repetía la madre. La piedra sobre la que su madre construyó su iglesia. El deseo de tener piedra para colmar su carencia. El exceso de amor se había vuelto tan pesado. Era tan pesado como llevar colgada una piedra del cuello. De ahí la culpabilidad a no ser suficiente. Lo suficientemente piedra para su madre, no ser el falo de ella. Su apellido Rey, no ajeno tampoco al nombre. No es un apellido francés, es un apellido español. Tiene la historia en el peregrinaje del Camino a Santiago, el Camino de Compostela, creo que se llama. El primero de los peregrinos, en los siglos XIII-XIV, que tocara la efigie del santo era declarado rey por las autoridades españolas. Eso se volvió apellido. Recuerden a Fernando Rey, uno de los actores principales de las películas de Buñuel, era español, es un apellido no francés. Un significante de la historia familiar, marca del padre, que seguramente de ahí también provino la naturaleza de sus creaciones. Si ustedes siguieron el texto, Rey, él un día se despierta con una frase, ahorita volvemos sobre ella. Anthony Quinn se asoma a la ventana, el Queen de Reina, y al final, muy al final del análisis, Lacan le ha dicho si él ha leído el libro de Strachey, La Reina Victoria, Queen Victoria. Es un elemento significante, importante en el trabajo de él, que vale la pena que lo rastreemos. Pierre se había prometido, entre comillas, para más adelante, es entre comillas, escribir lo que había recibido del análisis. 10 años antes había escrito los 2 primeros capítulos. Solo después de 9 años reemprende su escritura, donde revivió algunos síntomas de análisis y en particular un fenómeno nuevo que él llamó psicosomático. Quienes hemos pasado por el pase, he escuchado el testimonio de algunos y el mío. En la fase del testimonio reaparece un síntoma. Esto le pasó a Pierre Rey, le aparece un síntoma extraño que él llama un fenómeno nuevo de tipo psicosomático, una sensación de bol en la garganta. Este síntoma, asociado al acto de escritura en sí, que implicaba un final, por un lado revivir como una muerte, la conclusión del análisis, la muerte del padre, la muerte del gordo y la muerte de Lacan. Cuando él logra enunciar esto, el síntoma desapareció.
el punto de bloqueo lo asoció a la frase, pero más adelante es cuando, más adelante es ya, dice él. Nos ha recordado en este capítulo sobre mayéutica unas figuras del arte muy frecuentes en el Reino Unido, que son lo que se llaman las Georgian Doors, que es una creación artística alrededor de las puertas. Él entra en un debate con una vendedora de arte. Él no cree en el arte inglés, pero reconoce esta forma del arte y se pregunta por qué han dedicado toda la vida a embellecer de una manera artística las puertas. Y se da cuenta que es una trampa, que es una trampa para la mirada, para la vista, para detenerla. Esto como que lo lleva a sesión y Lacan le interpreta y le dice, tiene que sacar algo de ahí. ¿Cuándo hacer un análisis? ¿En qué edad? Él de alguna manera responde ya, porque en los tiempos de Freud, Freud no recibía viejos o creía que el análisis no era para los ancianos. Yo he recibido pacientes de 84 años en trabajo analítico, han ido poco tiempo, pero los pacientes resuelven cosas. Y él se pregunta, o se responde mejor, que no importa la edad, lo importante es morir menos ignorante. El libro Queen Victoria, que Lacan le había recomendado, de Lytton Strachey. Recuerden que la reina Victoria vivió en el siglo XIX, y ahí viene esa tradición conservadora inglesa de la época victoriana, es en relación a la reina Victoria. Después de fallecido, su hijo Eduardo VII asumió el poder en Inglaterra, y en una lectura sobre, no conozco el libro, pero en una lectura que me encontré en internet, dice que Strachey, nacido en la generación eduardiana, logró transgredir las normas de la moral imperante hasta la fecha, acabando con lo que quedaba de la era victoriana. Es decir, eh, Strachey como un subvertor, como un hereje, y ustedes ven al final del libro que lo trató de buscar por todas partes y se lo encontró de manera coincidencial o contingente. No hace ninguna alusión al libro, pero el Queen me evocó esa frase que ahorita les encuentro. Bueno, hasta ahí lo que él habla sobre mayéutica y sobre ética. El primer capítulo, al que Rey lo tituló como Pacífico, y marca propiamente el comienzo de su ensayo. Este término pacífico me da la impresión de que hace referencia al lugar geográfico donde él está y donde comienza a escribir el relato. En la costa pacífica de los Estados Unidos, en Los Ángeles, pero creo que hace alusión a cierto estado subjetivo posterior al análisis, que marca su movimiento hacia un nuevo relacionamiento con el deseo y con el goce, digamos una pacificación frente al goce. Evocando a Sartre, el existencialista francés nos habla de la creación como una ruptura. Este sujeto pues era un creador indiscutiblemente. Se sirve de una frase de Sartre: uno es lo que hace, para contraponer la propia. La de él es: uno es lo que no hace. Frase que describe un movimiento subjetivo en su vida. Cuando había dejado de hacer, él había empezado a hacer. Describe su síntoma
y su relación al otro como un fagocitado por los demás, fagocitado, devorado por los demás. Saben que es la fagocitosis, ¿no es cierto? La manera como se alimentan las células. Definía su propio cogito como hago luego soy, describiendo un goce mortífero en el hacer. El aburrimiento se había vuelto goce y una verdad se le había impuesto. Uno es lo que hace para la mirada del otro, pero para la propia, uno es lo que goza. Cierto vaciamiento de goce lo puso en la perspectiva de la ausencia del mismo, en la falla estructural que es vacío y que empuja en otra vía, como la sublimación y el arte creativo. Hacía 4 años había salido de la cura y en un estado solaz de placer pacífico, distanciado del hacer neurótico y enfrente de la imagen en un cuadro de un castaño, tipo de árbol, evoca otro, un castaño real, un castaño que estaba en el número 5, Rue, Lili de París 7, donde Lacan tenía su consultorio. Y empieza su creación alrededor de lo que él llamó su viaje más largo, un testimonio que tenía aplazado, y lo tenía aplazado alrededor de una pregunta: ¿cómo hacerlo? Un poco la que me hice yo también, cómo presentar esto. En el segundo capítulo, él utiliza el nombre de genealógico. Y es muy interesante porque habla de la génesis de su goce, algo de su matriz fantasmática, pero también cómo se gesta la demanda de análisis, cómo se origina la demanda de análisis. La herida abierta 6 meses atrás por un amor que lo había dejado. Lo había puesto en la perspectiva del suicidio. Alrededor de eso pensó que debía tomárselo en serio. Fue la primera vez en que se percibió que realmente estaba mal. Una pena de amor. Las penas de amor llevan mucha gente a los consultorios de los psicoanalistas. Creo que casi todos vamos por allá. Y su relación al dinero le hacían manifiesto un síntoma doloroso. Vivía sumergido entre facturas por pagar y embargos a cuenta de ellos, con precariedad en los recursos para pagar dichas facturas. Además, había aparecido la ludopatía. Se había dedicado al juego. Su confusión de valores era total y era aberrante. Y señala o encuentra una etimología entre eyacular, gozar y jugar. Hasta el día en que el juego se la jugó y el total de las deudas lo puso en aprietos. Se dio cuenta que el juego era una escapatoria. De niño se ahogaba para que lo sacaran del jardín. Se enfermaba para evitar la escuela pública. Las peleas lo hacían expulsar de la secundaria y se iba de paseo los días de concurso en la universidad para ser expulsado. Lo mismo le pasaba en el amor. Incluso se hizo expulsar de una presión militar. Vamos perfilando algo de la escena fantasmática. Este sujeto creo que se va. Es muy generoso Pierre Rey en su testimonio valiente, porque este es un testimonio que queda para la perennidad y para su vida profesional. No era la excepción. A su sonriente furia de hacerse daño. Cuando tenía visión ganada, o sea, cuando se había logrado algo,
sentía un terror morboso y huía. Llegó a la ruina más absoluta, el trabajo perdido, desvinculado de la familia, de los amigos y las relaciones, y con deudas incalculables. Erraba por la vida. Yo creo que aquí yo me tomé el abuso de ponerle un nombre a este sujeto en su manera de gozar. Era un hombre que se hacía pegar. El fantasma le pegan a un niño. No en vano su afición por el voceo, donde conoció el gordo. Personaje central en este ensayo, médico psicoanalista, del que Rey, en paralelo al suyo, nos hace un recuento de su vida y de su análisis. A pesar de haber conocido muy tempranamente en su vida a Freud y de haber devorado a Jung, Adler, Otto Rahn, Ferenczi, fue el gordo quien lo advirtió de un saber otro, de un saber distinto a los otros. Descubrió a través de él con asombro una cultura marginal, la del inconsciente. El gordo, quien se había convertido para él en un sujeto supuesto saber, le había abierto un mundo, le había enseñado el juego del significante en la construcción de los síntomas. Su situación personal se había hecho apremiante. Su ruina material y subjetiva lo pusieron en la pista de demandar un análisis. El gordo no lo quiso recibir como paciente y le dio el nombre de 3 analistas. Uno no contestó la llamada, el otro no estaba en la ciudad y el tercero fue Lacan. El tercer capítulo él lo llamó alfabético. Pierre Rey, en su primera sesión, va más allá, en su primera sesión, más allá de intentar seducirlo. Uno va viendo en el relato que él era enorme seductor, no solo en su indumentaria, sino en el retrato resplandeciente que hizo de él ante Lacan, un diletante con condiciones. Saben que un diletante es un hombre que tiene conocimiento en saberes. Rápidamente aprendió que cualquier desplazamiento por el territorio de cualquier saber implica la confesión de las faltas. Es evidente, no sé si lo sintieron, que se siente la presencia de Lacan en el dispositivo. Atento, de una refinada urbanidad. No era la manera de proceder de Lacan, por lo que uno oye de las historias de Lacan. Atento, le permitía fumar, siempre le tendía el cenicero, es decir, un Lacan, digamos, servicial. Hacía alusión, además hacía alusión al alto costo de las sesiones. No habla de dinero, pero Lacan le cobró duro a este hombre. Y yo creo que había que hacerlo por su síntoma, ¿no? Lacan cobraba duro, pero a este sujeto había que cobrarle más por su relación con el dinero, por su condición de jugador. Después de la quinta sesión, Lacan lo toma en análisis. O sea, este sujeto se demoró 5 sesiones en entrevistas preliminares. Uno puede decir que era un hombre con talento frente al inconsciente. En 5 sesiones pasar a análisis. Nunca estuvo en el diván. Ahorita miramos por qué. Rápidamente advirtió la lógica del dispositivo, lo que le cité ahora. No obedecía a otra cosa que a la urgencia de ponerme entre paréntesis. Seguía a la deriva una órbita neutra, a la cual no podía dar nombre. Es lo que yo llamo el extravío programado de un análisis. Yo no lo llamo así, creo que es Colette Soler, pero esa frase se me vino. Ignoraba la palabra que remitía a las cosas, el nombre que remitía a los rostros que me remitían a mí. Pierre Rey, en este capítulo, empieza a señalar el aspecto didáctico que el análisis tiene.
Esa es una de las particularidades del psicoanálisis, que por mucho o poco análisis que se haga, por un análisis de años o de poco tiempo, siempre tiene efectos didácticos sobre un sujeto. Uno es lo que desea, pero lo ignora. El deseo está escrito, pero nadie eligió ser habitado por él, por ese deseo. Este deseo que nos estructura no es nuestro. Entramos en su territorio por el lenguaje. El deseo es en esencia deseo del otro y va advirtiendo a través de su análisis que su destino de periodista y de escritor fue signado por el deseo del padre. Él se le había olvidado, lo recordó en análisis, que primero había sido pintor. Nos muestra un Lacan presente en la cura e interviniendo contra el goce, evidentemente en el pago, que al parecer no era poco. Sesión diaria. El pagar el alto costo, dice él, me libraba del yugo de la gratitud. Las citas eran a las 6 de la mañana, cuando Lacan sabía que él era un hombre dormilón. Se fue habituando a sus exigencias. Era fuerte la transferencia de Rey, pero lo dice, yo no tenía otra opción. Era cuestión de vida o muerte. Pensó en recular, pensó en abandonar el análisis. Y este es un detalle bien importante, porque un sueño, el único sueño que él relata en el testimonio, no sé si se dieron cuenta, ese sueño lo sustrajo del desastre de la cobardía. Es decir, de la posibilidad de huir del análisis, de no abrir la puerta. Yo lo llamo un sueño en cajera, a propósito del cuadro de Vermeer, el pintor. Él en ese capítulo hace alusión a un cuadro de Vermeer que se llama La Encajera, donde él dice que el detalle central que arma el cuadro es la aguja de Vermeer haciendo la modista o quien está bordando haciendo el tejido. Lo pueden ver en internet, es bellísimo. Él lo dice explícitamente. El cuadro completo se ordena en torno a la única cosa que el pintor nos deja ver, la aguja, con lo que borda la encajera. Este sueño, me parece que lo dice sin saber que lo dice. Este sueño que lo retuvo en la cura anuncia a mi juicio cierto ordenamiento del cuadro fantasmático de este sujeto, de Pierre Rey. Página 58, le relató el sueño. Un conejo me sustrajo del desastre de mi cobardía. Yacía en el fondo de una zanja, entre la lúgubre llanura de escarcha esparcida por el frío glacial del invierno. Me acerqué a él. Era lamentable en la muerte. Helado, rígido, su piel gris roída por las polillas se desprendía en lonjas. Tendí la mano. En ese momento, el cadáver tuvo una suerte de espasmo que impidió que mis dedos lo rozaran. Maravillado de que pudiera encerrar su último destello de vida, quise, a medio camino, entre el horror y la compasión, tomarlo en brazos para darle calor. Nuevo sobresalto. Con pesadez, se alzó sobre sus patas y se tambaleó de un modo penoso sobre la tierra quemada por el hielo. Más avanzaba hacia él, más se alejaba a pequeñas sacudidas torpes. Pero yo no quería hacerle daño. Es una denegación. Sino simplemente ayudarlo, abrigarlo, cuidarlo, salvarlo. No sé, hay un detalle posterior donde él describe en un invierno cómo va vestido. Lleva unos guantes de conejo. Para hacer unos guantes de conejo hay que matar. Entonces me parece que este sueño que lo angustia,
que lo amarra a la cura, es un sueño fundamental, porque este hombre que siempre se vio fagocitado por el otro, devorado por el otro, maltratado por el otro, bueno, él hacía hacerlo, pero aquí en este sueño vemos la otra fase de la pulsión. Vemos a un sujeto matando un tierno y humilde conejo. Y esa forma en que dice, yo no quiero matarlo, solo salvarlo, protegerlo, cuidarlo. Creo que es la primera vez en el relato donde él se puede percibir como un victimario, no como una víctima. Dos párrafos más abajo señala, me hizo tiempo, me hizo falta mucho tiempo para tomar conciencia de que pese a la increíble variedad de sus tramas, se refiere a los sueños, siempre me contaban la misma historia, que es un poquito no mucho, lo que el neurótico va encontrándose en el análisis. Como siempre hay una misma historia en la que se condensa, digamos, la trama del universo de sus dichos, que es lo que nosotros llamamos el fantasma fundamental. Destaca igualmente en este capítulo una ganancia terapéutica. Refiere que pasados 3 meses, la mayor parte de los síntomas aparentes que lo habían llevado a análisis habían desaparecido. Bueno, menos su precariedad económica, seguía muy enredado con la plata. Y se refiere específicamente a una fobia social, a su misantropía. Advierte algún modo también de identificación con su síntoma. Sigo siendo tan fóbico como entonces, pero dice, negocié con mis síntomas. Yo digo que este sujeto en el testimonio nos va dando una idea de la presencia de Lacan en la cura, no solo de lo atento de Lacan con él, de lo que él llama la urbanidad, pero también de su severidad a la hora de intervenir, lo que él llama la prolongada mano de hierro de Lacan, que le enseñó a llegar a horarios y a vincular la idea de pago con el trabajo que él realizaba en la cura. Cuesta con los pacientes a veces eso. Y simultáneamente un Lacan cuidador. No sé si percibieron ese detalle, pero me parece muy importante porque habla de todas maneras cómo Lacan era un ser muy especial en la forma de estar en el dispositivo. Un día me enfermé, o sea, un Lacan que era severo, era radical con el pago, que le hacía madrugar, dice, un día me enfermé, se lo avisé para cancelar mi cita del día siguiente, con una rapidez que me resultó vertiginosa. En minutos organizó cómo iban a cuidarme. En cuestión de horas, milagrosamente se abrieron puertas que tendrían que haber permanecido cerradas. Y por haber oído unas palabras salidas de su boca, personas que yo nunca había visto, se ocuparon de tratarme como si fuera algo infinitamente apreciado por ellos. Este hombre que era fagocitado por el otro, maltratado por el otro, Lacan le muestra una faz completamente distinta. Creo que en la vía de desmontarle esa certeza que le venía de cómo él se ubicaba en relación al otro, me parece de una belleza enorme. Es evidente la matriz fantasmática del sujeto inscrita, porque él la llama así, se trataba de una pelea con el otro. Y una interpretación de Lacan lo sacó de la dimensión del combate. Página 75. Esto hay que leerlo pues porque es de una preciosidad clínica, no solamente en la intervención, sino en los efectos. Página 75.
Alguna vez, en una sesión, Pierre Rey le gritó a Lacan con rabia: ¿acaso usted imagina que yo no soy tan inteligente como usted? Me miró con una dulzura desarmante, lanzó un suspiro de fin del mundo y murmuró: ¿quién le dice lo contrario? Yo ya no había adversario, o sea, ya no había un otro con quien pelear. Me había dejado groggy, fuera de combate. Me parece que groggy es una frase del voceo, pero que equivale a cierto punto de destitución del sujeto que, que se va viendo en estas interpretaciones y en estos apuntes que él retoma de su cura, pero que fueron centrales, digamos, en la resolución de su neurosis. Anecdótico. Cuarto capítulo. ¿Cómo estamos de tiempo? Hoy muy quedado. Sí, son las 8. Bueno, ya voy a terminar. Aquí, Rey, paralelamente a ciertas anécdotas, este era un hombre público, era un hombre de la vida intelectual y cultural francesa, parisina. Entonces, paralelo a ciertas anécdotas, nos va mostrando el curso de su análisis, cierta progresión en la resolución de sus síntomas y cierta toma de su deseo. Me parece que es demasiado gráfico eso. Desde su encuentro con François Dolto en una emisora de radio y donde hay cierta escena seductora, ya no del lado de él, sino del lado del adulto, que le sirve de acicate para la pregunta por el deseo originario. Mientras que el análisis se hacía muy tenso con Lacan por el número de sesiones adeudadas, que hizo que Lacan estallara 2 o 3 veces en una violencia aterradora. O sea, ese hombre cariñoso que buscó quien lo cuidara, demostraba la otra fase. Eran arranques verdaderos de una cólera que él se preguntaba si acaso no era una cólera actoral, actuada con fines terapéuticos. Es evidente que el dinero y su relación a él y el pago que le exigió Lacan en la cura fueron definitivos para la resolución de la neurótica de este hombre. Eso le imponía a él buscarse otro trabajo y ganar más dinero. Sin embargo, en medio de esa pobreza, se programó un viaje a la isla de Guadalupe. La única libertad auténtica con que cuento no depende más que de mí, que la que poseo. Dejar la vida si el deseo ya no me acompaña. Me parece como una apuesta ética bien interesante. El gordo intentó aproximarlo al seminario de Lacan, pero este hombre se rehusó a tener de cerca a Lacan fuera del escenario del consultorio. Este tiempo de ascensión hacia la toma de su deseo no fue sin sufrimiento, caracterizado por una vida de lobo solitario. Ningún avance, ninguna superación se realiza en este campo sino a través del deseo. El análisis es una creación, el advenimiento de un sujeto y el espacio de libertad interior que puede ser conquistada. A través de los encuentros anecdóticos con Dalí, el pintor, y la esposa de él en ese tiempo, Gala, nos hace evidente, también es muy generoso, en mostrarnos el objeto pulsional en juego en este sujeto, el objeto caca, la mierda. Hacerse cagar estaba en la historia trágico-cómica del sujeto en cuestión. No le gustaba ser visto ni mirarse. Y recuerda una vez que se tomó una foto, o le tomaron una foto con traje de marinero cantando. Y el horror que se oyó
o que él sintió al oír a su madre cantar, que me imagino que era la canción que él cantaba con ese traje de marinero. No quiso papá, tampoco mamá. ¿Qué les va a gustar? Mi idea que va y no se hable más. Es muy interesante porque él con este objeto pulsional le dio una lectura a ese poema. No quiso mamá, no quiso papá, tampoco mamá. ¿Qué les va a gustar? Mi idea que va y no se hable más. ¿Qué resuena con la foto tomada en una cámara automática muchos años más tarde y donde él al ver la foto exclama mierda? El gordo y su doble transferencia. Este sujeto se situaba entre dos analistas, entre el gordo y entre Lacan. En determinado momento Lacan intervino y de la siguiente manera: sería mejor sí, puntos suspensivos. Y parece que eso produjo cierto efecto de ruptura de ese análisis paralelo que él hacía con el gordo. No hubo diván en este paciente. Y me pregunté por qué no hubo diván. Y creo que tenía que ver con su lugar de desecho en el mundo, de pura mierda. Y me parece que Lacan haberlo tenido frente a frente durante todo el dispositivo era una manera de sostenerlo como sujeto, de asignarle un lugar que no fuera el del desecho. Se anuncia el parricidio de Lacan, de alguna manera. Aparece un titular de prensa: manejando en estado de ebriedad, Lacan había chocado su auto contra 5 vehículos más. Y le dice este sujeto a Lacan: suponga que como periodista yo quisiera echar abajo su imagen. Paralelamente, él dice que apareció el síndrome del custodio personal, cuidador de Lacan, dice. Pero en esta situación me parece que ya se anuncia la destitución de Lacan de su lugar como sujeto supuesto saber. Otra de las anécdotas relatadas ayer, la entrevista con Levi Strauss, él necesitaba trabajar y una revista de farándula, él se ofreció para hacer una entrevista a Levi Strauss. Curiosamente, Lacan le ayudó a conseguir la cita, pero eso fue un fiasco, la cita con Levi Strauss, porque este hombre no había leído bien a Levi Strauss, y Levi Strauss le dice en la entrevista pues que para tener un mínimo de dialéctica tenía que estar informado y conocedor de lo que se trataba. Lo despachó. La otra anécdota es los bestsellers que aparecen para ese tiempo, El Papillón y El Padrino, publicados por Rofer Lafon, donde se ve aparecer ya en este hombre su fuerza y su deseo de escritor. De una manera él lo dice así, ya empezaba, ya se atrevía a nombrar su deseo. Cuando digo que se anunciaba el parricidio de Lacan, hay un hecho que él relata. Él tenía como un álbum de dibujos humorísticos construido por él, cuyo tema central era el falo. Al parecer este dibujo le interesó mucho a Lacan, pero se lo pidió y él le dijo no. Le dijo que no le daba ese, ese cuadro. Lacan siempre estuvo para este sujeto. En el momento en que advirtió como el derrumbamiento subjetivo, esto que él llama groggy, en ese tiempo, hoy los pacientes lo contactan a uno por teléfono, tienen primero el teléfono y después lo contactan a uno. En ese tiempo no.
pero Lacan le dio el teléfono personal a este sujeto como una manera de sostenerlo y soportarlo en, en su derrumbamiento. Ya voy a terminar. El quinto capítulo lo llamó dialéctico. Recuerden que la dialéctica es una capacidad de afrontar una oposición, una relación entre opuestos, un enfrentamiento, incluso una apelación a algún tipo de violencia, sobre todo cuando hablamos de la dialéctica de las armas. El uso del significante que logra Pierre Rey a propósito del robo del bastón. No sé si se percataron de esto, pero al frente donde Lacan tenía su consultorio había una anticuaria y a una chica, a la vendedora, le robaron un bastón. Un paciente de Lacan. Entonces esta muchacha le pone la queja a Pierre Rey. Pierre Rey le dice, no, es mejor que usted hable con él, pero al final Pierre Rey termina interviniendo. Entonces le cuenta a Lacan y es muy interesante el juego que él hace porque eh, en francés se dice on a volé a Lacan, se han robado el bastón o la caña. Pues. Y él le dice, él se roba la E y le dice on volé a Lacan, y han robado a Lacan. Ya este tipo había identificado de qué se trataba en la cura con el uso del significante. El Anthony Quinn, él dice, cuando él empieza esa frase que le apareció en un despertar, él descompone el Anthony, el an y el tú en inglés. Y él dice que tiene un recuerdo de 2 años. Pero está el an, el uno, y está el de en francés, dos. Es muy interesante porque él después va a constatar en su cura y a contarle a Lacan la no existencia de la relación sexual. Él no hace esta lectura del ande, esa la hago yo, que pudiéramos decir, de dos no se hace uno, la no proporción sexual, que él la va a nombrar en su texto. Por otro lado está el queen, la reina que evoca el rey, y este texto que Lacan le recomienda leer, el queen, la reina Victoria. Una cosa es asomarse por la ventana y otra cosa es atravesar la puerta. A propósito de esta cosa que se le viene a él. Se pregunta por la crueldad. ¿Por qué la crueldad? Dos chicos hablan mal de Lacan. Una conversación. Él los oye hablar. Él, Pierre Rey, con un índice de asesino, ya no es el sueño, ya no es el conejo. Él con un índice de asesino los señala, los increpa y les profiere una palabra más y los mato. Es lo que él llama en él las vibraciones de la violencia. Lo que yo llamo la otra cara de la pulsión. Ahí es cuando Lacan le dice, usted está calificado para ser analista. No ha pensado en hacerse. Obviamente dijo no. Y cuando les dije que se anunciaba el parricidio, lo primero, esta noticia de Lacan ebrio, un Lacan en falta, chocando 5 vehículos, también un Lacan nervioso, cansado y torpe. Nos cuenta la escena de una vez que lo llevó en su transporte y Lacan al bajar se golpeó una rodilla. Anunciaban
la destitución de Lacan como sujeto supuesto saber. No sé si se dieron cuenta que dentro del texto hay una dedicatoria para Lacan. Hallar Lacan que me brindó el uso de mis ojos y la facultad de la palabra. Bueno, ese es lo que yo les tenía. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Mientras las personas presentes y quienes nos acompañan de manera virtual van pensando en sus preguntas y estructurando sus comentarios, me gustaría leer un breve comentario que realicé también a propósito de la lectura del libro y un poco acompasado en relación a lo que nos ha presentado Jorge hoy. Teniendo en cuenta que ya Jorge nos ha presentado amablemente el testimonio de Pierre Rey como un genuino relato de lo que es un proceso de análisis y todos los movimientos que él articula, si bien que no un pase en el sentido estricto del término, y aún a pesar de que Rey perfectamente hubiera podido testimoniar con él, no estaba en su deseo. Él mismo señala en algún momento que el análisis no era para él más que un medio para su libertad. Por lo anterior, me parece interesante como contrapunto plantear algunos elementos del lugar de Lacan en la obra de Pierre Rey. Aunque las apariciones de Lacan, la persona de Lacan, pueden llegar a resultar anecdóticas en el relato de Rey, aparece continuamente de la manera en que la aguja en la pintura de la encajera de Vermeer. Y es que continuamente, de la manera en que la aguja, y es que la obra de Lacan, su particular concepción del deseo puede encontrarse de manera transversal en todo el libro, por los efectos que tiene sobre él el discurso analítico. Aunque no siempre vemos a Lacan en la escena, como si se tratara de un punto focal invisible. Si bien el relato de Pierre Rey no podríamos despojarlo de su condición tan personal y literaria de lo que es una experiencia analítica, encontramos en la obra una oportunidad imperdible para pensar el curso del análisis, cuestiones que sin duda atañen a la formación del analista. Vemos cómo varios de los movimientos que Lacan realiza con Rey, recibirlo por fuera de los horarios normalmente establecidos, sostener, ya entraba en análisis, la confrontación cara a cara, esta postura de abstinencia frente a las demandas afectivas que en momentos Rey le hacía, este airado temperamento explosivo cuando la deuda continuaba acumulándose sin aparente resolución, los atentos cuidados cuando él enferma, nos hablan de ajustes particulares que apuntalan hacia la emergencia de un sujeto, pero donde es lo particular, el no todos, aquello que muestra el camino. De Rey y su relación con el dinero, su fobia social, el miedo latente de ser devorado por el gran otro, su tendencia a la procrastinación, su falta de vínculos significativos, un encuadre que nos invita a reflexionar sobre cómo el analista no puede ser dogmático frente al método, sino que ha de estar atento precisamente a sostener las condiciones desde las cuales el sujeto pueda crear. ¿Cómo no hablar también del deseo, si la transferencia llega a movilizarse hasta el punto en que Rey declara que lo único que lo movía era el deseo de pagar a su analista? Pero no se paga solo con dinero. Ello debía implicar también un movimiento subjetivo. La vida de Rey ya se movilizaba el dinero, pero el dinero no lo movilizaba a él. Él mismo comienza a problematizar el dinero alienado, con ese corte, precisamente para denotar la ausencia del lazo que encontraba en esa relación. De ese dinero que llegaba de los casinos y que por la misma vía se le escapaba, de su dolor porque provenía del azar y no de su propio talento. ¿Y dónde aparece Lacan? Una intervención sencilla. Hasta mañana. No soltar su mano. Generar ese compromiso al que tanto huía el propio escritor. Invertir en piedra. Invertir en piedra. No me voy a extender sobre el proceso sobre el cual pudo encontrar el dinero, cansándose de pedir dinero prestado, que siempre lo ponía a merced del otro, para luego encontrar ese dinero por la vía del deseo,
localizándolo en la escritura. Allí en la transferencia, el establecimiento de un sujeto supuesto saber, uno con una sombra muy alargada, curiosamente responde a una pregunta directa de Rey, cuando lo increpa sobre qué es el alma, y Lacan le contesta: la psiquis es la fractura, y esa fractura es lo que pagamos por ser seres hablantes. Después dirá Rey: si puedo citar esa frase tanto tiempo después, se debe a que acaso presintiera la densidad de su sentido. No tenía dudas al respecto. Se me revelaría solamente cuando fuera capaz de descifrarlo. Así te para el carro la fe y te fija al que supuestamente sabe. Pero ese sujeto supuesto al saber, aquí basado en lo enigmático del decir del analista, instalando algo del orden de la incertidumbre, como ya podremos estar prevenidos, está destinado a caer, y cae de la manera más graciosa, con el Lacan más torpe, el que se tropieza en la puerta antes de bajar, y que rápidamente intenta disimular lo fallido de su acto. El Lacan, que quizás alicorado, termina por estrellar su carro. El Lacan obsesionado por los libros, que termina siendo embaucado por un librero inescrupuloso. En fin, un Lacan despojado de su ostentosa parafernalia del psicoanalista. Un Lacan humano. A ese Lacan es el que conoció Pierre Rey en la intimidad del análisis. Y que ante su caída enfrenta al sujeto a la responsabilidad de hacer con ello, de enfrentarse a esa falta fundamental que Rey en un comienzo no comprendía, pero que después pudo enfrentar por la vía de la escritura. Con la emergencia de algo del orden de lo real, con lo desgarrador que resulta una escritura honesta, confrontado a tener que matar algo de sí mismo. Es lo paradójico, dice Rey, es lo paradójico del análisis. Como libera, mata. Al hacer volver la vida, mata. Y que aún a pesar de todo lo anterior, en el punto más neurálgico del análisis, Lacan pudiera sostener algo sobre lo que me gustaría hacer una pequeña acotación, y es la cuestión de la abstinencia del analista. No hay duda que el vínculo entre Lacan y Rey era su gran amigo, el Gordo, analista decadente, que se nombraba lacaniano y que asistía a todos sus seminarios, que un día confesó su filosofía: ya me quitaron mi nacimiento, la muerte no me la van a arrebatar. Cumplió su palabra, acabó con su vida trastocando la de Rey, que angustiado acude al encuentro con Lacan. Expresa su dolor, al que Lacan no corresponde, mostrándose impávido ante tal noticia y guardando silencio. Lleno de ira, Rey estalla contra Lacan por la indolencia de la que le acusa. Su intervención, una pregunta: ¿qué otra cosa quería usted que hiciese? No podía responder de otra manera. Para este punto, con el análisis muy avanzado, seguramente Rey también lo sabía. El análisis terminó después de 10 años. Rey continuó con su vida y después de enterarse que Lacan había muerto, pensó que el mundo sería un poco menos afortunado. Y bueno, nos gustaría escucharlos a ustedes. No sé si normalmente van con las personas presenciales primero y después retomamos lo que haya en virtual. ¿Sí? Listo, perfecto. Jamie, ¿nos colabora si hay de pronto alguna intervención de los que están virtuales? Juliana tiene la mano levantada. Listo, Juliana, adelante. Hola, hola, buenas noches. Sí, yo estoy por aquí. Gracias a ambos, gracias Jorge por el trabajo que haces, pues de la lectura y comentario del libro. Quería preguntarte algo, como un par de cosas. Una, si de pronto podrías ampliar un poquito más ese punto en el momento en que Lacan le señala que él, que está capacitado, creo que dijiste así, algo así, pues que para ser analista, pues como que más coordenadas hablar ahí como al respecto de ese punto en particular. Y lo otro es
respecto al nombrar el deseo, ¿cierto? Porque usualmente siempre lo que decimos es que el deseo no se puede nombrar, no es articulable, y usaste esa expresión y, pues, y creo que resuena en términos de, también Alejandro lo retomó, de la escritura, pero esta cuestión de nombrar el deseo, cómo pensarla, esas dos cositas de pronto como para conversar un poco. ¿Retomamos más preguntas? Gloria también tiene la mano levantada. Aquí sumo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por el trabajo. A ver, si pudiera decir algo aquí respecto a qué es lo que se paga en un análisis, un poco haciendo resonar el tema del dinero, ¿no? Del asunto del dinero aquí que es tan importante como lo hemos podido ver. ¿Qué se paga en un análisis? No, yo empiezo por... Bueno, Juliana, gracias por tu pregunta. El deseo está articulado entre los significantes. Es articulable, creo que es que dicen estas, pero no se puede nombrar el deseo. Digamos que el deseo tiene dos dimensiones, lo hablábamos en la jornada del sábado. Una es la dimensión de falta absoluta que introduce el lenguaje, pero el deseo tiene otra dimensión, que es el intento de recuperación de goce que hay en el deseo. El deseo no es sin goce. Cuando Lacan le preguntan por esto del deseo articulado o no articulable, Lacan dice que la mejor manera de verlo es en las biografías. En las biografías, cuando uno lee la biografía de un personaje, logra atisbar algo del deseo, de lo que a este sujeto lo movilizó en el mundo. Y yo creo que es evidente la relación al arte en general, a la pintura, al cine, al periodismo, a la crónica que tiene Pierre Rey. Pero yo creo que el análisis lo precipita vía su deseo decididamente en la escritura. Y es una manera como él logra darle contenido a eso. Entonces, me parece que es en esa vía. Pero es importante señalar que la precisión que tú haces es bien importante. Yo abrí la presentación de mi lectura con una cita del texto de Pierre Rey, donde él hace un elogio de su propio síntoma y un elogio de la locura en general. Porque en el texto él dice que la locura es creación. Bueno, y vemos a un Lacan poco loco en el dispositivo también, creativo en el dispositivo, no montado en el semblante de ser psicoanalista. Y yo creo que ese es un llamado a los psicoanalistas, a ser creativos en el dispositivo también. Y tomé la dedicatoria porque creo que un elemento importante en este, que lo vuelvo a leer, en ese elogio de la locura, dice que quienes no se han confrontado, los que nunca se tutearon con la locura, no pueden entender qué significa un corte radical, ni en el sentido profundo del giro en otro sitio.
en el párrafo siguiente le dice a Lacan en una sesión que él siente vergüenza, porque a una amiga le había consultado algo de su vida personal y le hice un análisis salvaje. Y Lacan le dice, usted está perfectamente calificado para hacerlo. Usted nunca ha pensado en hacerse psicoanalista. Es un despropósito lacaniano de alguna manera porque estamos acostumbrados a decir que el analista no se autoriza más que de sí mismo. Yo creo que Lacan, escuchando esto de Pierre Rey, se había dado cuenta de que había habido un giro fundamental en él con relación al análisis, con relación a lo que se espera de un análisis. Y cuando él dice que se ha atrevido a hacer psicoanálisis salvaje, era de alguna manera una autorización previa por parte de Pierre Rey. Simplemente que Pierre Rey eligió no ser psicoanalista. Y eso es central. Pero efectivamente, creo que cuando él dice que el que no se confronta con la locura no puede dar cuenta de ese punto de aislamiento donde el sujeto da un viraje. Y es un punto de aislamiento radical porque es sin el otro. Es lo que lo hace a uno hacer ese paso de analizante a analista. En ese punto, solitario, sin el otro y de giro. Pero bueno, en un segundo tiempo, uno tiene que consentir con eso. Y creo que fue lo que Pierre Rey no hizo. Y la pregunta de Gloria. Bueno, ¿con qué se paga en un análisis? Bueno, el dinero es muy importante en nuestro quehacer, ¿no? Es una de las condiciones fundamentales para que un análisis tenga lugar. El pago. El pago intenta monetizar el goce en deseo. Es decir, que lo mortífero, muy evidente en el testimonio de Pierre Rey, se puede convertir en otra cosa. Se puede convertir en deseo, en vida. Y este esfuerzo que hace él de contraponer su historia, su análisis, su temporada con Lacan, contraponerla con el relato del gordo o con la historia del gordo, nos pone en el testimonio lo que un análisis hace por un sujeto, reconciliarlo con la vida. Y eso se hace a través del pago. Entonces, fundamentalmente, lo que un sujeto paga es el goce del que se tiene que desprender para poder avanzar en la vida del deseo. Este caso me evocó un poco, aprovecho de pasar a tu pregunta, para una intervención de Beatriz Maya en la jornada del sábado, porque Beatriz Maya, a propósito de estos síntomas autistas que han ido apareciendo en la modernidad, donde el vínculo es con un objeto, Lacan Pierre Rey lo señala en la palabra, cuando parte la palabra alienado a un objeto.
Beatriz decía del tinte pesimista de la ponencia mía con relación a los síntomas de la contemporaneidad, sujetos engrampados en un goce a un objeto que no lo vinculan al otro. Me parece que este es un ejemplo, a propósito de la pregunta de Beatriz el sábado, que a mí me lo evocó haciendo el trabajo de hoy. Este sujeto era un ludópata, un verdadero ludópata, que había encontrado en ese objeto pulsional una manera de evadir su pregunta por el ser, por el sexo, por su deseo. Y un análisis le permitió a este sujeto transmutar vía lazo que promete y provee el inconsciente y que promete y provee el analista, producir un efecto vivificante sobre un sujeto que tenía una relación mortífera con este objeto. Clara. No, quería como destacar solamente un punto que tiene que ver con la pregunta que tú formulaste al principio y es si uno puede considerar este testimonio que tiene el estatuto de un pase. Pues creo que tú elaboraste algunas hipótesis para decir que no, aunque pretendiste ser su pasador. Pero me parece que justamente la pregunta en la que Lacan lo empuja un poco a considerar la posibilidad de dar el paso, el pase clínico, que es el pase de analizante a analista, creo que la respuesta está por ahí, porque el testimonio tiene todo el valor de un testimonio de análisis y yo creo que de alguna manera de final de análisis. Para él es claro cómo poder trabajar los efectos terapéuticos, inclusive en relación a lo incurable, ¿cierto? Porque él no tiene una salida feliz en el sentido de que ahora antes tenía esto y ahora ya no, y antes padecía de esto y ya no, dice, hice las paces finalmente con mis síntomas, que es una manera de saber hacer con eso. Creo que lo que realmente pensaría que no se trata entonces del pase en el sentido claro es el punto en el que él, inclusive, bueno, ya lo cerré, pero la respuesta que él le da es muy sencilla, o sea, pues él le dice, no, pues usted lleva años viéndome aquí debatir con mi sufrimiento, con mis palabras, pues como que yo he estado desde el lado del paciente, del analizante, ¿cierto? No, no del lado del analista, no sé si ahí la tienes a la mano. Él le dice, yo vine solamente porque el análisis era mi manera de obtener mi libertad, Sí. y usted me ha visto aquí hablando y sufriendo y dando vueltas y repitiendo, pues él no veía cómo se daba el paso, pues. Entonces ahí me parece que pudo haber habido análisis, pero analista ni por asomo, en el sentido de lo que dice Lacan en la nota italiana. Ajá. Me parece que está bien, es decir, que él quiera preservar el lugar de analizante que transformó su vida y sin ir más allá, pues me parece. Bueno, él no habla mucho de eso a propósito de la primera pregunta de Juliana. Él no habla mucho de eso, pero yo creo que en este sujeto había una gran inhibición y me parece una inhibición para la escritura. Me parece que el análisis lo empuja. Además, esa belleza cuando él va donde este editor que no lo conoce y le dice, ¿y usted qué sabe? Y yo no sé nada. ¿Y usted qué tiene escrito? No, yo no tengo escrito nada, pero ya había dicho, ya conseguí editor. No sé si cayeron en cuenta. Ya tengo editor y no había elaborado nada. Y después le dice, mándeme 20 páginas, incumplió, las entregó 15 días después, pero él ya tenía la certeza de que le iban a, no sé cuál fue el libro, si fue el griego,
que es la historia de este famoso griego millonario. ¿Cómo llama? Onassis. Es la historia. Aristóteles Onassis. Sí. No sé si pero él ya tenía la certeza de que se había vuelto un escritor, de que iba a ser exitoso, de que iba a vender. Es muy interesante eso porque me parece que él ya tenía las condiciones creativas desde siempre, pero era un individuo a la hora de la escritura y me parece que el análisis lo empujó en la vía de la resolución de su inhibición. Es que de hecho, pues qué pena si me permiten ahí la intervención, pero de hecho él lo dice, él en algún momento dice que eso, cuando está hablando del deseo en el último capítulo, él dice eso estaba ahí siempre. Ajá, ajá. Pues como, y lo otro que quería resaltar era esa frase que trae, pues lo que trae Clara en relación a la transformación que, que produce un análisis en la vida de un sujeto. A mí me parece que este es un valor fundamental de este libro. Sí, Eso sí. era todo. Bueno, y un problema que tenemos los psicoanalistas, no sé si lo comparten, y es que Freud inventó este dispositivo como un dispositivo terapéutico y transformador, revolucionario y subversivo, no un dispositivo para ser psicoanalistas. Es una consecuencia del dispositivo, puede resultar del dispositivo que un sujeto se pueda volver psicoanalista, pero ese no es el fin de un análisis, a mi manera de verlo. Y me parece que lo que plasma de una manera muy evidente, Juliana, lo que tú señalas, son las transformaciones radicales que opera en un sujeto un análisis y que nos llevaron a este sujeto a la vía de hacerse psicoanalista. Se veía disfrutando un poco en el hacer nada, contrario a lo que hacemos los psicoanalistas, que es trabajar mucho. Sí. Bueno, no, yo creo que no hace falta, vamos a terminar. Alguien Muchísimas tiene la mano levantada. Clara, Clara, espérate un minutico. ¿Quién va a hablar? Ah, Beatriz Zuluaga. Ah, sí, no, simplemente, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchas gracias, Jorge, por tu trabajo. Es simplemente como una curiosidad que siempre he tenido porque se ha nombrado a este texto una temporada con Lacan, como lo nombran pues en español, pero realmente en francés es una estación con Lacan y siempre me he preguntado por qué una estación cuando estuvo más de 10 años y pasó por muchas estaciones con Lacan, como por qué solamente determinarlo a uno. Pero es más como una curiosidad, pues que he tenido siempre. Jorge, no sé si fue una deducción de tu texto, de la lectura que hiciste, cuando decías el análisis es una creación y haces alusión después la frase de Sartre de que la creación es una ruptura. Me gustaría que nos dijeras un poco más de ese punto y me quedé pensando en el cuadro pues al que alude él, el cuadro de Vermeer, que realmente es bellísimo, como el papel de la aguja ahí. Hiciste una alusión al deseo del analista, pero me parece como interesante que vuelvas a ese punto, como a ese detalle de la aguja, que es justamente lo único que se ve en el cuadro, pues aparte de todo lo bello que hay alrededor. Era como eso. Y otra vez agradecerte. Beatriz, yo no creo que el análisis sea una creación en sí. Ujú, Yo creo que el sujeto ya ha creado su propio síntoma. Lo que pasa es que el síntoma que ha creado, pues todos tenemos uno, pero en determinado momento a un sujeto esa creación le ha dejado de funcionar y, y recurre donde un analista y bueno,
se pueden hacer otras cosas con el síntoma, como lo demuestra Pierre Rey, y algunos, después de haber tramitado el síntoma, pues tomamos la vía de volvernos psicoanalistas, como consecuencia del pasaje por la cura, pero no como un acto creativo en sí. Ajá. Sí, por eso te lo pregunto, porque lo mencionaste. Ujú. Pero creo que es eh, insistir en que Pierre Rey dice que lo creativo es el síntoma, es la locura misma. Ujú. Y toma una frase de Sartre, que Sartre dice que la creación es ruptura. Ajá. Tiene que ser ruptura, es lo que nos enseñan los artistas. Por eso la avanzada de los artistas de alguna manera. Y cuando Lacan le recomienda a este hombre leer Queen Victoria, es porque Strachey es de alguna manera alguien que ha producido un efecto de ruptura con esa Inglaterra victoriana, porque hasta donde tengo entendido en este libro, sin conocerlo, pero por las referencias que leí, este hombre se ríe, logra reírse y satirizar esa, esa Inglaterra del siglo XIX. Entonces me parece que la creación es ruptura, indiscutiblemente. Y eso es lo que hace maravilloso el arte de alguna manera. Y el análisis puede ser Con una relación ruptura radical. a la obra de Bemer, con la que tuve la oportunidad de conocer su obra contigo hace 2 meses. Yo no conocía mucho este pintor. Disfrutamos en esta temporada de cine que organiza Cine Colombia y traen los artistas, nos trajeron a este artista creo que A como ver, XV, siglo XVI. El detalle de la aguja es lo que le da orden al cuadro. Y yo lo señalo, por eso dije que este sueño era un sueño en cajera, porque de alguna manera ahí se ordena el marco fantasmático de este sujeto y la posibilidad que tuvo de atravesar su posición fantasmática en la vida, porque este hombre era radicalmente fagocitado por el otro, devorado por el otro, cagado por el otro, se hacía pegar del otro. Se consiguió un boxeador que no boxeaba, trituraba. Pero a partir de este sueño, él empieza a ver que no era tan víctima. Y cuando encontró a unos dos personajes que hablaban mal de Lacan, él dice, lo señalo con un índice de asesino. Se pone de pie y dice una palabra más y los mato. Muy interesante porque, digamos, un análisis, siempre nos llegan las víctimas, pero detrás de esas víctimas hay también un gran victimario. Y hacer el recorrido por el circuito pulsional completo es necesario para poder salir de una cura. Y me parece que este hombre lo logra plasmar y lo hace muy evidente en el único sueño que relata. Eso me pareció central y que destacarlo es como la aguja del cuadro del pintor Vermeer. Bueno, muchísimas gracias pues a todos. Muchas gracias a Jorge y Alejandro, que como les dijimos es miembro del Foro Bogotá, vino a Medellín para poder asistir como moderador de este espacio. Les recuerdo que el seminario sobre la formación del analista está declarado al Foro de Bogotá y al Foro de Medellín, así que seguiremos un poco trabajando en alianza en los dos foros. Bueno, esta es la última actividad de este año. La primera sesión del seminario sobre la formación del analista del 2024 es el jueves 1 de febrero. Los esperamos a todos. ¿Qué fecha, Clara? Jueves 1 de febrero, Ok. porque el seminario es el primer y tercer Ya, jueves ya. de cada mes. de cada mes. Les estaremos enviando el material de trabajo, etcétera. Bueno, y para terminar, invitarlos este sábado. Los que quieran inclusive venir Sí. presencial, porque tenemos dos actividades virtuales
porque uno es un seminario de Bernard Nominet sobre el psicoanálisis frente a la guerra. Y luego está una conferencia de Colette Soler que la dará para el Foro de Puerto Rico, pero la podemos ver acá. Luego vamos a tener una actividad en la pequeña, corta, en la que les vamos a presentar el colegio clínico del próximo año, que vamos a hacer una como reestructuración y plantearlo en general. Y luego lo más rico se deja siempre para el final, nos tomamos una copa de vino y despedimos el año. Sábado 2 de diciembre, empezamos a las 9 de la mañana, ¿cierto? Que es la actividad con Nominé. Bueno, eso. ¿Cómo? Sí, sí, gracias. A las 9 es la de Colette Soler con Puerto Rico y a las 10 es la de Bernard Nominé, que es para nuestro foro. Alejandra, hay que confirmar asistencia porque además tiene costo. Al cóctel. Ah, bueno, y para el cóctel es importante que confirmen Asistencia. asistencia. Bueno, una feliz Pero están noche. todos invitados. Están todos invitados.